Good evening. It's a pleasure being with you once again. Buenas noches, qué gran placer es estar con ustedes nuevamente. My wife and I are so thankful for the opportunity that we've had here to be with you. Y mi esposa y yo estamos de veras muy agradecidos por la oportunidad que hemos tenido de estar aquí con ustedes. We've been with our brothers and sisters in the Lord. Hemos podido compartir con nuestros hermanos y hermanas en el Señor. And it's been a real blessing to us. Y la verdad ha sido una gran bendición para nosotros. The Lord has spoken to our hearts, my wife and I. El Señor ha hablado al corazón de mi esposa y al mío. And we see the love of God in your life, and it's been displayed to us. Y podemos ver el amor de Dios en la vida de ustedes, y ese amor ustedes lo han compartido con nosotros. So we thank the Lord and you for the opportunity to be here tonight. Y le damos gracias al Señor y a ustedes porque tenemos la oportunidad de estar aquí esta noche. Last week we looked at the thought of the resurrection. La semana pasada estuvimos viendo el concepto de la resurrección. And we looked at the thought that the resurrection did happen. Y estuvimos hablando de que la resurrección es algo que sí sucedió. That's a glorious message. Es un mensaje glorioso ese. The Lord is risen from the dead. Porque el Señor se levantó de los muertos. And because that did happen, Y por cuanto eso sí sucedió, it affects every area of our life. Todas las áreas de nuestra vida son afectadas por ello. And we're told by the Lord Y el Señor nos dice to be witnesses of His resurrection. que seamos testigos de su resurrección. We get to share about one of the greatest events Tenemos la oportunidad de compartir acerca de uno de los más grandes eventos of all history. de toda la historia. What a privilege. Y es un gran privilegio poder hacerlo. And we want to be a witness of what the Lord Jesus has done. Y tenemos que ser testigos de lo que el Señor Jesucristo ha hecho. How is it that we're a witness of what Jesus has done? ¿Cómo podemos ser testigos de lo que Jesús ha hecho? Well, let's see tonight. Veamos cómo podemos esta noche. In Matthew 28, verse 10, En Mateo 28:10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. He said, "Don't be afraid. Go tell my brothers that they will see me." Les dice: no tengan miedo, vayan y vean, cuéntenle a mis hermanos que me han visto. That's an amazing thought. Y esto es increíble. Go tell my family. Cuéntenle a mis hermanos, a mi familia. We are part of the family of God. Somos parte de la familia de Dios. It's something we say often, A menudo lo decimos, but what a privilege to be a part of the family pero of en God. realidad es un gran privilegio poder ser parte de la familia de Dios. Now, Jesus gave instructions to his disciples, Jesús le dio instrucciones a sus discípulos, and when they followed those y instructions, cuando ellos siguieron esas instrucciones, he appeared again unto them. se les volvió a aparecer nuevamente. Matthew 28, 16 through 20. Y en Mateo 28 del 16 al 20 leemos: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. These instructions were given to his disciples. Jesús le dio estas instrucciones a sus discípulos. So how do they apply to us? ¿Y cómo se aplican estas instrucciones a nosotros? Are we his disciples? ¿Somos nosotros sus discípulos también? Are we his followers? ¿Somos sus seguidores? Yes. What a Sí, privilege. y es un gran privilegio. Let's look again at the specific instruction. Veamos nuevamente esa instrucción específica. En el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
that commandment, that instruction is given to us. Ese mandamiento, esa instrucción, nos la da el Señor a nosotros. Have you ever seen a relay race? ¿Alguna vez han visto una carrera de relevos? Yes. Sí, una carrera de relevos. There'll be perhaps 4 people in the race. Puede ser que hayan 4 en la carrera. And the runners pass on a baton to the next runner. Y los corredores van pasando la batuta. No. Sí, ¿verdad? La estafeta, gracias. Los corredores van pasando la estafeta unos a otros. And this baton has been passed on to us. Y esta estafeta, alguien ya no la pasó a nosotros. We are to be witnesses of the death and resurrection of the Lord. Nosotros debemos ser testigos de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. And we all agree with that. Y todos estamos de acuerdo. But it takes God's ability to do that. Ahora, para poder lograrlo necesitamos la capacidad de Dios. Acts 1:8. En Hechos 1:8 we see that it's God who supplies the ability. vemos que es Dios quien nos da la capacidad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria y hasta lo último de la tierra. We receive power from the Holy Spirit El Espíritu Santo nos da el poder to be a witness of the Lord Jesus Christ. para que podamos ser testigos del Señor Jesucristo. We can display the love and the care and the life of Jesus to others. Podemos mostrarle el amor y el cuidado de Jesús a otras personas. And Scriptures is a handbook on how we can do this. Y la Biblia es el manual de cómo podemos lograr esto. It shows us how we can be a light that shines to others. Nos muestra cómo podemos ser una luz que brilla ante otras personas. Tonight we want to look at one specific portion of Scripture Esta noche vamos a ver una porción de la Escritura muy específica that shares how we can be a testimony of the resurrection of Jesus. que nos muestra cómo podemos ser un testimonio del Cristo resucitado. The resurrection of the Lord is good news. La resurrección del Señor son buenas nuevas, buenas noticias. When you have good news, you want to share it with others. Y cuando uno recibe una buena noticia, lo que uno quiere hacer es compartirla con otros, ¿verdad? We can tell people about the resurrection of the Lord Y Jesus. podemos contarle a otros de la resurrección del Señor Jesús. As well, we want our lives to be an example. Y también queremos que nuestra vida sea un ejemplo de esta resurrección. And tonight we're looking at the thought of our lives being an example. Y hoy vamos a hablar de cómo nuestra vida puede ser un ejemplo. Let's look at the Beatitudes. Veamos las bienaventuranzas. Matthew 5, verse 1 through 2. Mateo 5, 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. So Jesus instructed his children there, Jesús le dio instrucciones a sus hijos allí, and we want to glean from that. y vamos a sacar enseñanzas de esto. Verse 3. Versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Part of the strength of showing the Lord to others Una parte de esta fortaleza para poderle mostrarle al Señor a otros is realizing our need for the Lord. es darnos cuenta de que necesitamos al Señor. We need the Lord's help to be a good witness for Him. Necesitamos la ayuda del Señor para que seamos buenos testigos. To put it in simple words, Y para ponerlo en palabras sencillas, Dad, I really need your help. papi, de veras necesito que me ayudes. Will God refuse such a request? ¿Será que Dios va a negarnos si le pedimos algo así? No. No. And tonight we're crying out, God, I want to represent you. Y esta noche le estamos pidiendo al Señor, Señor, yo quiero ser un buen representante tuyo. I want to share the good news of your resurrection, of your gospel. Yo quiero compartir las buenas noticias de tu resurrección, de tu evangelio. And great help comes as we cry out to God,
Lord, I need your help. Y cuando nosotros le pedimos al Señor, Señor, necesito que me ayudes, Él nos ayuda. Let's look at more of the Beatitudes. Veamos más bienaventuranzas. Verse 4. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. The thought of mourning here Aquí la idea de llorar is the thought of being cut. es la idea de que nos cortemos. When the Word of God comes and cuts us and digs deep in our heart, Cuando viene la palabra de Dios y nos corta por dentro, bien en lo profundo de nuestro ser, we see our need for God. vemos que tenemos necesidad de Dios. And as we see our need for God, Y cuando vemos esta necesidad, we're changed. somos cambiados. As we're changed, Y cuando cambiamos, others see the Lord in our lives. las otras personas pueden ver al Señor en nuestra vida. And as we see our depravity in the Lord, Y cuando nosotros vemos cuán necesitados estamos del Señor, He comes and meets with us in special Él ways. viene y se encuentra con nosotros en una forma especial. Matthew 5:5. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. There's such strength in meekness. La verdad es que la mansedumbre tiene una fuerza increíble. The thought of meekness Y la idea de mansedumbre coincides with the thought of humility, coincide con el concepto de humildad. and others will see that treasure in our lives. Y otras personas van a poder ver ese tesoro en nuestra vida. They'll see that there's something different about our lives, Van a ver que hay algo distinto en nuestra vida. and they'll know that God's ways are right. Y van a darse cuenta que los caminos del Señor son los correctos. How do you describe meekness? ¿Cómo podríamos describir la mansedumbre? I believe one way is Yo creo que una manera de hacerlo is the thought of acceptance with joy. la podemos describir como la aceptación con gozo. When we're going through a difficult trial or situation, Cuando estamos pasando por una prueba difícil, we know that God is working for our good. sabemos que Dios está obrando para nuestro bien. So let's look at two different attitudes. Veamos dos actitudes distintas. Oh, what a terrible day. Ay, qué día tan horrible el de hoy. Everything went wrong. Todo me salió mal. I've been treated so unfairly. Ala, me trataron tan injustamente. Don't people know who they're talking to when they speak to me? Ala, la gente no se da cuenta cuando habla conmigo con quién están hablando. It's not fair that I'm treated the way I am. Es una injusticia que me traten así. Do we want that attitude? ¿Queremos tener esa actitud? No. Por supuesto que no. We want an attitude No, la actitud que queremos tener that says, Lord, this is a difficult situation, es, Señor, esta es una situación difícil, but I trust you and I thank you for it. pero yo confío en ti y yo voy a ser agradecido contigo. When we say thank you to the Lord for a difficult situation, Cuando nosotros venimos con el Señor y le decimos gracias cuando estamos en una situación difícil, we're proclaiming, Lord, you're good. lo que estamos haciendo es proclamando, Señor, tú eres bueno. Not only are we proclaiming it to other people, Y no solo se lo estamos diciendo a otras personas, I believe we're proclaiming it to the heavens. yo creo que lo estamos proclamando a los cielos. We're proclaiming it to God. Se lo estamos proclamando al Señor mismo. And He bends His ear to listen to us. Y entonces Él inclina su oído para escucharnos. I believe we're also proclaiming it to the kingdom of darkness. Y yo creo que también se lo estamos proclamando al reino de las tinieblas. We want to stand against the kingdom of darkness. Nosotros tenemos que levantarnos en contra del reino de las tinieblas. One of the best ways to do this Y la mejor manera de hacerlo is proclaiming how good God is. es proclamando cuán bueno es Dios. So when God is working in our lives, Así que cuando Dios está trabajando en nuestra vida, we cry out and say, God, you're good. podemos clamar y decirle, Señor, tú eres bueno.
Let's look at an amazing scripture. Veamos una escritura que es sorprendente It's instruction for us. y nos instruye. Zephaniah 2, verse 3. Sofonías 2:3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. What a tremendous promise. Esta es una gran promesa, That if we have righteousness and meekness, que si nosotros tenemos justicia y mansedumbre, it'll cause us to be hid in the day of the Lord's anger. seremos guardados, escondidos en el día del enojo de Jehová. So seeking meekness is a benefit for us, Así que buscar la mansedumbre nos beneficia a nosotros, and it also displays the character of the Lord Jesus. pero también muestra a otros el carácter del Señor Jesucristo. Now, as we're looking through the Beatitudes, Ahora, al estudiar las bienaventuranzas, I'm thinking to myself, yo pienso, they have heard this message so many times. ellos ya deben haber escuchado este mensaje muchas veces. But we advance from one stage in the Lord to another stage in the Lord. Pero la verdad nosotros vamos avanzando de una etapa en el Señor a otra y luego a otra. And I believe there's things that the Lord wants to speak to us. Y yo sí creo que el Señor nos quiere decir cosas, We're always longing to hear the word of the Lord. porque siempre anhelamos escuchar la palabra del Señor. And the Lord will fulfill that desire. Y el Señor va a cumplir ese deseo de nuestro corazón. Very similar to the next beatitude. La siguiente bienaventuranza es muy similar. In verse 6 of Matthew 5. En el versículo 6 de Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. For they shall be satisfied. Ellos serán saciados, They shall be filled. serán llenos. And we want to have that hunger and thirst after righteousness. Y necesitamos tener esa hambre y sed de justicia. If we love what God loves, Porque si amamos lo que Dios ama and we hate what God hates, y aborrecemos lo que Dios aborrece, people will see that. la gente se va a dar cuenta There's something different about our lives. que hay algo distinto en nosotros. We love what God loves, Amamos lo que Dios ama and we hate what God hates. y aborrecemos lo que Él aborrece. The Lord says we're to hunger and thirst after righteousness. El Señor nos manda que debemos tener hambre y sed de justicia. It's like the thought of needing food. Es como tener hambre de comida. And we constantly need righteousness. Al igual que necesitamos la comida, necesitamos continuamente la justicia. Lord, give us a hunger and thirst after that. Señor, pon en nosotros hambre y sed de justicia. Verse 7. Ahora en el versículo 7 de Mateo 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. It takes the resurrection power in our life Necesitamos el poder de la resurrección en nuestra vida to truly be merciful. para ser verdaderamente misericordiosos. He has to change us. El Señor tiene que cambiarnos. When someone deserves mercy, Cuando alguien merece misericordia, it's easy to give mercy. es fácil dársela. But when someone doesn't deserve kindness or doesn't deserve mercy, Pero cuando alguien no merece bondad y no merece misericordia, like our lives before we met the Lord, así como nosotros no la merecíamos antes de conocer al Señor, like our lives many times, así como muchas veces estamos delante del Señor, we don't deserve the Lord's kindness. nosotros no merecemos la bondad de Dios. But we want to show kindness to others. Pero tenemos que mostrarle a los demás esa bondad, We see how much we need the mercy of the Lord. porque podemos darnos cuenta que necesitamos la misericordia de Dios muchísimo. So how is it that we receive it? ¿Cómo podemos recibir su misericordia?
Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Bienaventurados los que son misericordiosos, porque los que son misericordiosos, ellos van a alcanzar misericordia. Showing mercy is a testimony of the Lord Jesus Christ. Y mostrar misericordia es un testimonio del Señor Jesucristo. We really need the power of the Holy Spirit to do that. Y en verdad necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder ser misericordiosos. And in the midst of a situation, we want to stop. Y cuando estemos en una situación difícil, tenemos que detenernos Lord, you've shown me mercy. y decirle al Señor, Señor, tú has sido misericordioso conmigo. May I show mercy. Permite que ahora yo sea misericordioso. Amen. Amén. The next verse, 8. El versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. The thought of having a pure heart La idea de tener un corazón limpio is like having a clean heart. es tener un corazón purificado. David cried out that the Lord would create in him a clean heart. David clamó a Dios y le pidió un corazón limpio. How often do we share that? How often do we pray that? ¿Cuán a menudo hacemos esta oración al Señor? Well, how often do we wash our hands and clean up? Ok, ¿cuántas veces nos lavamos las manos o nos bañamos? All the time. Todo el tiempo lo estamos haciendo. And asking the Lord for a pure and clean heart Y pedirle al Señor un corazón limpio y puro is a continual project. debe ser un proyecto continuo. Yes, He met with us at salvation, Sí, el Señor se encontró con nosotros cuando recibimos su salvación, but He wants to continue the work. pero Él desea continuar esa obra. Oh Lord, create in us a clean heart. Señor, crea en mí un corazón limpio. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Blessed are the pure in heart, for they shall see God move in their behalf. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos van a ver cómo Dios se mueve a su favor. Blessed are the pure in heart, for others shall see God in their life. Bienaventurados los de limpio corazón, porque otras personas van a poder ver a Dios en ellos. If we're going to have a pure and clean heart, Si es que vamos a tener un corazón puro y limpio, we're going to have the habit of meeting with Him. vamos a necesitar tener el hábito de encontrarnos regularmente con Dios. Remember Moses when he met with God ¿Recuerdan a Moisés cuando él se encontró con Dios? and his face shone? Y cuando él se encontraba con Dios, tantas veces su rostro empezaba a brillar. Well, when God meets with us Bueno, cuando el Señor se encuentra con nosotros and He makes us more like Him, y hace que nos parezcamos más a Él, when He works on our heart, cuando Él obra y trabaja en nuestro corazón, then others see. las otras personas lo pueden ver. It's a testimony of the resurrection of the Lord. Y ese es un testimonio de la resurrección del Señor. And having a clean heart, Y tener un corazón limpio a pure heart, is something God does for us. es algo que Dios puede hacer en nosotros. Él es el quien lo hace. He writes His desires on the depths of our heart Porque Él es el que puede poner sus deseos en lo profundo de nuestro corazón, as we meet with Him. conforme nosotros nos encontremos con Él. Verse 9, Versículo 9. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Peace is very costly. La verdad, la paz es muy costosa, es muy cara de obtener. Now, there's many thoughts about being a peacemaker. Ahora, ser pacificadores es algo que cubre muchas cosas. One thought is to be a peacemaker, Y una de ellas es ser pacificador. we must have a peaceable disposition. Para ser pacificadores necesitamos tener una disposición pacífica. And we want to ask ourselves, do I have a peaceable disposition? Y tenemos entonces que preguntarnos, ¿será que yo tengo una disposición pacificadora? Do I display the character of the Lord to others? ¿Muestro yo el carácter del Señor a otras personas? The Lord can give that to us. El Señor nos lo puede dar. And the Lord's wanting us to have that peaceable disposition.
Y el Señor quiere que tengamos esa paz. This speaks of being mature in the Lord. Porque esto lo que indica es que somos maduros en el Señor. Consider the blessing of being a peacemaker. Veamos ahora cuál es la bendición de los que son pacificadores. For they shall be called the sons of God. Serán llamados hijos de Dios. God's giving tremendous promises here in the Beatitudes. Aquí en las bienaventuranzas, las promesas que Dios da son increíbles. And as we look at them tonight, Y al estarlas viendo esta noche, I believe the Lord wants to speak one or maybe more yo creo que el Señor nos quiere hablar acerca de una o de más to our heart and speak to us that He wants to work in this area of our life. en nuestro corazón. Yo creo que lo que Él quiere es trabajar una o más de estas bienaventuranzas en nuestra vida. He wants us to be a successful witness of Him. Porque lo que Él desea es que seamos testigos eficaces para Él. And the power comes from Him. Y la verdad, el poder lo recibimos de Él. And as we embrace the Beatitudes, Y si nosotros aceptamos estas bienaventuranzas y las procuramos, others will taste and see that the Lord is good. otras personas van a poder probar y ver que Dios es bueno. I believe that the Beatitudes we just looked at Yo creo que estas bienaventuranzas que acabamos de ver will prepare us for the next Beatitude. nos preparan todas ellas para la siguiente bienaventuranza que está aquí en Mateo 5, Verses 10 through 12. de los versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. When we're persecuted for righteousness' sake, Cuando somos perseguidos por causa de la justicia, the Scripture tells us to rejoice and be glad. la Escritura nos dice que debemos regocijarnos y alegrarnos. That's quite a task. Este trabajo sí es duro. That seems bigger to me than what I am. Y cuando yo veo esto, siento que es algo mucho más grande de lo que yo soy. But if I consider it's the ability and the power of the Lord, Pero si yo estoy consciente de que para lograrlo es Dios quien me da su capacidad y su poder, we know that it's possible. entonces sé que va a ser posible. Just a quick statement about Acts 5. Ahora, solo una declaración rápida respecto a Hechos 5. The disciples were charged not to share any more about Jesus. A los discípulos les dieron la orden de que ya tenían que seguir compartiendo acerca de Jesús. But they said we must obey God rather than man. Pero ellos les respondieron, nosotros debemos obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. And the commandment from God Y el mandamiento que Dios les dio, that we read earlier, que leímos antes, that we're to be witnesses to all nations, to all people. que les dio Jesús, que debemos ser testigos a todas las naciones. So if we're going to fulfill the desire of the Lord, Por lo tanto, si vamos a cumplir el deseo del Señor, God has to change our lives. Dios tiene que cambiar nuestra vida. And we see the Beatitudes Y al ver las bienaventuranzas, are examples for us what we want to look like. en ellas podemos ver el ejemplo de cómo queremos vernos ante los demás. We look at the Beatitudes, Vemos las bienaventuranzas, then we look at our lives, luego observamos nuestra vida and we say, Lord, work these qualities in our lives. y entonces podemos pedirle, Señor, obra estas cualidades en mi vida. The apostles, the disciples of the Lord, Los apóstoles, los discípulos del Señor, faced opposition. ellos se enfrentaron a una gran oposición. Are we going to face opposition? ¿Vamos nosotros a enfrentarnos a oposición? Yes, we will. Sí. And it's a time for us to shine forth
and be a testimony of the Lord. Y es en esas circunstancias en las que tenemos la oportunidad de brillar y mostrar al Señor. Persecution takes on many forms. La persecución viene en varias formas. Maybe it will be next week at the workplace. Tal vez la vamos a sufrir la próxima semana en nuestro trabajo. Maybe it'll be in a larger form in some way or another. O tal vez la vamos a sufrir en una forma mayor. But in all of this, we want to be a testimony of the Lord Jesus Christ. Pero cualquiera sea esta persecución, lo que tenemos que ser es un testimonio del Señor Jesucristo. Matthew 28, verse 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. We want to be a testimony of what the Lord has done. Tenemos que ser testigos de lo que el Señor ya ha hecho. We want to be fruitful for the Lord Jesus. Tenemos que ser fructíferos para el Señor Jesús. And the Beatitudes show us what type of character it takes to be that way. Y en las bienaventuranzas vemos cómo debe ser nuestro carácter para que podamos cumplir con esto. This is a very general statement that we should be a witness for the Lord. Ahora, es una declaración muy general el decir tenemos que ser testigos para el Señor. But it's also specific for each one of us. Pero también es específico para cada uno. It's very specific to this church. Es específico para esta iglesia. That God wants this church to be a witness to the nations. Que Dios quiere que su iglesia sea testigo para las naciones. And we can all be a partaker of that. Y todos podemos participar de ello. Are we doing our part? ¿Estamos cada uno haciendo nuestra parte? Are we becoming more like Christ? ¿Estamos pareciéndonos cada vez más a Cristo? Are we laboring to see the nations affected for Christ? ¿Estamos trabajando para que todas las naciones reciban el toque de Cristo? What is God speaking to you? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti en lo personal? What does He want you to be? How does He want you to be a witness? ¿Cómo quiere Dios que seas tú testigo para otros? God wants this church to speak to the nations. Porque Dios quiere que esta iglesia le hable a las naciones. Maybe your job is in prayer. Tal vez tu trabajo es orar. Praying for those who are sent forth. Orar por aquellas personas que son enviadas a otros lugares. Maybe God wants you to be a giver. Tal vez lo que el Señor quiere es que tú des. To help support the work of the gospel. Que des finanzas para ayudar a mantener las misiones. Maybe God wants you to receive instruction. Tal vez lo que el Señor quiere es que tú recibas instrucción. And then take that instruction and share it with others. Y luego tomarla y compartirla con otras personas. Perhaps God has you preparing. Tal vez el Señor te ha estado preparando. God's going to have some go to the nations of the earth. Y Él te está preparando para que vayas a otras naciones. God wants witnesses of His resurrection. Pero una cosa es cierta, Dios quiere testigos de su resurrección. That message is for this church. Y ese mensaje es para esta iglesia. What are we as an individual going to do about it? ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros en lo individual para lograrlo? I believe God wants each one of us to ask, Yo creo que cada uno le debemos pedir, Lord, what is my part Señor, ¿cuál es mi parte en esto? in seeing the Great Commission fulfilled? Para que la gran comisión se cumpla, ¿cuál es mi trabajo? Amen. Let's pray. Oremos, hermanos. Lord Jesus, your life is a wonderful thing. Señor Jesús, tu vida es maravillosa, You are alive from the dead. porque tú estás vivo entre los muertos. And Lord, we want to be a team of witnesses. Y queremos todos ser un equipo de testigos. I ask that you would meet with the people of this church. Yo te pido, Señor, que tú te encuentres con cada uno de las personas de esta iglesia. Those who are here tonight Los que están aquí esta noche and those who aren't here tonight. y también con los que no vinieron hoy.
that you would put it on their hearts to be a witness for you. Que tú pongas en el corazón de ellos que sean testigos tuyos. May there be those who give themselves in prayer. Que hayan personas que oren. Lord, may there be those who you increase their finances. Que hayan personas que tengan las finanzas. And they're free to give towards the kingdom of God. Y que tengan la libertad para poder dar en el reino de Dios. Lord, may there be those who will hear and be taught and be schooled in the things of God. Que hayan personas que estén dispuestas a ser enseñadas en tu palabra. Lord, then may they share with others. Para que puedan compartirla a otros. And Lord, would you send forth many from this place? Te pedimos, Señor, que envíes a muchas personas a otros lugares de esta iglesia. Lord, may this church be made known. Que esta iglesia sea conocida. That in this church there are those who show forth the righteousness and the resurrection of the Lord. Que sea conocida porque las personas que están aquí muestran tu justicia a otras personas. Amen. Amén. The Lord has good things for this church. El Señor tiene cosas buenas para esta iglesia, hermanos. We want to see all those things come to pass. Y queremos que todo eso que el Señor tiene preparado se cumpla. Amen. The Lord bless you. Amén. Que el Señor los bendiga.